Hola, hoy vamos a ver la diferencia entre tentación y pecado. En Santiago 1:12 la Biblia dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, dice el apóstol Santiago en la carta, en la epístola de Santiago. Entonces vemos que ¿cómo se origina la tentación en nuestra vida? Y vamos a ver la diferencia entre tentación y pecado. Hay personas que creen que porque son tentadas ya pecaron. No, la tentación es una incitación, es una invitación a cometer un pecado. Cualquier clase de pecado. Es una sugerencia a pecar. Nosotros podemos resistir la tentación, como dice acá Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Podemos resistir la tentación, entonces no pecamos. Tenemos, como ya lo hemos visto en videos anteriores, tenemos libre albedrío, entonces tenemos la capacidad de elegir ceder a la tentación y entonces pecar, o no ceder a la tentación y salir victoriosos de esa situación. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces vemos que la tentación en sí no es pecado. Pecado es cuando cedemos a la tentación. Y acá dice cómo se origina la tentación. Dice: ninguno diga que Dios lo tentó. Hay gente que dice: ay, Dios me tentó. No, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dice acá Santiago que cada uno es atraído de su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Los deseos pecaminosos, los apetitos carnales que tenemos en nuestro interior. Entonces dice que somos atraídos de nuestra propia concupiscencia, somos atraídos y seducidos. Bien, si dejamos que esta línea de pensamiento siga en nuestra vida, ¿qué es lo que va a pasar? Dice que el pecado, una vez consumado, da a luz la muerte espiritual. Entonces tenemos que tener cuidado, porque siempre vamos a tener tentaciones en nuestra vida. Hemos visto también en días anteriores, hemos hablado sobre cuidar nuestro corazón, cuidar nuestro ser interior, lo que se aloja en nuestro interior, porque de acuerdo a lo que haya en nuestro interior, también vamos a ser tentados. Entonces tenemos que tener cuidado y ver en qué cosas somos débiles, porque ahí es donde Satanás, el diablo, va a aprovechar para tentarnos, para hacernos pecar. Tampoco es culpa de Satanás si pecamos. Hay gente que dice: ay, el diablo me hizo pecar. No, el diablo no hace pecar a nadie. El diablo lo que hace es sugerir ir en contra de los deseos de Dios, ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra de lo que Dios quiere, porque eso fue lo que hizo desde el principio con Adán y Eva y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero nosotros, como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, podemos decidir obedecer a Dios, vencer la tentación y por lo tanto no pecar, o podemos elegir ceder a la tentación, a esa sugerencia que tenemos en nuestra mente, a hacer alguna cosa que a Dios no le agrada. Esta decisión está en nuestras manos. Quiera Dios que podamos decidir bien, podamos decidir resistir a la tentación y obedecer a Dios, y por ende vamos a tener bendición de Dios sobre nuestra vida. Ahora, cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros impulsos carnales, por nuestros deseos pecaminosos, y no refrenamos eso, sino que le damos toda rienda suelta, bueno, lo que vamos a lograr es que vamos a pecar. Cuando uno peca, transgrede los mandamientos de Dios, la ley de Dios, y por ende nuestra comunión con Dios se rompe, se estorba. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto.
¿Vamos a ser tentados? Sí, vamos a ser tentados. Ahora, está en nosotros decidir si vamos a ceder a la tentación o no. Si no cedemos, no hay ningún problema, porque va a pasar ese tiempo de tentación. A veces son tiempos fuertes de tentación en distintas áreas de nuestra vida, pero si nosotros nos mantenemos firmes en fe y creyendo lo que Dios quiere, vamos a vencer y vamos a salir victoriosos. De lo contrario, vamos a cometer pecados y cosas que a Dios no le agradan y que va a traer consecuencias sobre nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque siempre podemos recurrir a tu palabra y siempre podemos sacar enseñanzas, Señor, para nuestro diario vivir. Te damos gracias porque tú eres nuestro Padre bueno que estás en el cielo, porque tú nos amas, Señor, y porque tú quieres nuestro bien. Te pido que nos fortalezcas, que abras nuestros ojos espirituales para poder ver con claridad estas situaciones. Y Señor, cuando somos tentados a pecar contra ti, Señor, a hacer cosas que a ti no te agradan, te pido que tú nos fortalezcas y nos ayudes a vencer la tentación, Señor. Te damos gracias y gracias porque tenemos ejemplo en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén.